Hola, soy Oscar Mata. En esta oportunidad quiero estudiar con ustedes acerca de la divinidad de Cristo, la deidad de Cristo en relación con Dios el Padre. Hay diferentes formas de creer con respecto a Jesús. En el tópico de la deidad de Cristo están varios puntos importantes que expondremos y vamos a analizar lo que como Iglesia de Dios creemos. Creemos que Él es el unigénito Hijo del Padre. ¿Qué es lo que nuestra fe quiere decir por medio de esta frase, unigénito Hijo del Padre? Primeramente, para comprender de una manera completa estos aspectos escriturales, es necesario responder con toda certeza a la siguiente pregunta. ¿Es Cristo divino o no? Hay por lo menos tres posibles respuestas. La primera es que Cristo no es divino, que por naturaleza Él solo fue un hombre. La segunda es que Cristo es parcialmente divino, que por naturaleza Él está entre Dios y el hombre, poseyendo algunos de los atributos divinos, pero no todos, por lo tanto no tiene ninguna igualdad con el Padre. Y la tercera opción es que Cristo es totalmente divino, que por naturaleza Él posee todos los atributos de Dios. En cuanto a la primera opción de que Cristo no es divino, sino que solo fue un hombre, pienso que en el cristianismo en general esta la descartamos, ya que el registro bíblico claramente presenta a Jesús como alguien más que un mero hombre. Hay en otras formas de pensar, ven a Jesús, creen en Jesús en alguna medida. Por ejemplo, los musulmanes creen en Jesús como un gran profeta, pero hasta ahí nada más, como un profeta. No lo creen como un hijo de Dios, no como divino, sino como un gran hombre de Dios que fue un profeta. De hecho, Jesús ocupa un lugar dentro del Corán, pero como un hombre. Así que podemos decir, ¿los musulmanes creen en Jesús? Decimos, creen en Él solamente en que lo ven como un hombre, como un profeta. Ellos no creen que es el Salvador del mundo, no lo ven como el unigénito Hijo del Padre, ni siquiera creen que murió en la cruz. Ellos dan opciones diferentes con respecto a eso, pero eso es con respecto a esa fe. Y también Jesús, para otras religiones, ocupa un lugar importante, pero como un hombre de Dios. Hasta ahí nada más, no como hijo de Dios. En cuanto a la opción de su divinidad, nosotros como iglesia afirmamos la preexistencia de Cristo en el cielo antes de su encarnación en la tierra. Por lo tanto, el punto principal que enfrentamos no es si Jesús es divino, sino más bien hasta qué grado Él es divino. ¿Es la deidad o divinidad de Cristo parcial o total? ¿Es su divinidad una especie como de título honorífico o es una divinidad real? Y por naturaleza, ¿Él es inferior o igual a Dios el Padre? ¿Y vino su divinidad por ser creado o por ser engendrado? Estas preguntas son de vital importancia ya que impactan directamente dos doctrinas fundamentales de nuestra fe. El monoteísmo, por un lado, y por otro lado, el plan de salvación. El monoteísmo porque lo que argumentan algunos es que si Jesús es divino, entonces tenemos dos dioses, el Padre y el Hijo. Y eso es un asunto que tenemos que analizar, porque nosotros como iglesia creemos en el monoteísmo, creemos en la existencia de un Dios, no en la existencia de dos dioses. Pero por otro lado también el plan de salvación, porque si Jesús no es divino, entonces nuestra redención vino a través de una criatura de Dios, no a través de Dios mismo. Y por eso es importante analizar este punto. ¿Tenemos un Dios o dos dioses? Concerniente al monoteísmo, la Biblia habla de un solo Dios. Sin embargo, también habla de un Padre y de un Hijo. ¿Cómo podemos entonces sostener la unidad de Dios cuando aparentemente hay dos miembros en la deidad? Una solución es decir que solamente el Padre es Dios, que el Hijo es creado y de esa manera es inferior al Padre.
En la superficie esta solución parece solucionar el problema, pero ella separa al Hijo de la esencia de Dios, al decir que el Hijo es de una sustancia diferente a la del Padre. Entonces el Hijo es, por lo tanto, no semejante al Padre y solo puede ser llamado divino en un sentido parcial u honorífico. Sin embargo, bajo la superficie, esta solución crea más problemas de los que resuelve. Este Hijo, quien es diferente e inferior a Dios, también recibe gloria, honor y adoración. Y así en realidad entonces estaríamos adorando a dos dioses, a Dios el Padre y a Dios menor, el Hijo. Esta solución sería una forma de politeísmo y es difícil, si es que no imposible, de armonizar con el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En teoría diríamos que tenemos un Dios, pero en la práctica tendríamos dos. También está, si nos vamos a la Trinidad, ahí dirían son tres entonces. Pero hay otro estudio acerca de la Trinidad, el cual invito a que lo busquen en este mismo canal. Hay toda una sección de un estudio completo en 9 partes acerca de la Trinidad. Por eso en este estudio nos estamos concentrando en el Padre y el Hijo. Habrá otro estudio acerca del Espíritu Santo. Entonces, podemos decir, hablar de esa deidad parcial u honorífica, que entonces esta sí nos complicaría, porque entonces nos estaría dando dos dioses. Y está la otra, que es la deidad total de Cristo, que el Padre engendró o generó al Hijo procedente de sus propios adentros, ¿sí? El Hijo saliendo del Padre, ¿sí? No lo pensemos en el contexto humano, de que las mujeres dan a luz. No estoy hablando de un parto ni nada por el estilo. Este es otra cosa. Porque Dios no es un ser biológico como nosotros, de carne, y que lleva un proceso de gestación y embarazo y todo ese tipo de cosas. No estamos hablando de eso. Vamos a entender esto que estamos diciendo. Así el Hijo es una parte integral de la esencia de Dios, no creado o separado de ella. El Hijo es totalmente divino porque Él es la extensión directa de Dios mismo. Es una extensión de Dios. Él comparte con el Padre la única sustancia divina de la deidad. Sin embargo, el Padre y el Hijo no existen como dos dioses. Su esencia compartida los une en uno. Solamente si el Padre y el Hijo comparten totalmente la naturaleza divina, puede la unicidad de la deidad ser preservada. Este tópico de la deidad de Cristo es también de vital importancia, porque ya vimos que es 2 puntos, ¿verdad? El monoteísmo y el plan de salvación. En cuanto al monoteísmo, ya vimos que no tenemos dos dioses, es un mismo Dios, pero estamos hablando de una misma esencia divina, y el Padre y el Hijo comparten la misma esencia divina, aunque en su presentación ellos son dos, pero no son dos dioses, es un mismo Dios, una misma esencia. Ahora, esto no significa también que el Padre y el Hijo son el mismo, no. Es un Dios, una misma esencia divina, pero expresado en dos maneras, en dos personalidades, por decirlo así. ¿Quién sino Dios puede salvar y perdonar al hombre de sus pecados? Solo Dios puede salvar y perdonar al hombre de sus pecados. Sin embargo, Jesús se presenta a sí mismo como el Salvador del mundo, quien tanto salva como perdona pecados. Pero es Dios el que salva, Dios es el que perdona, pero Jesús dice, Él es el Salvador y Él es el que perdona. Ahí claramente empezamos a ver esa unicidad de la deidad. Ahora, si Jesús no es divino en la misma forma en que el Padre es divino, entonces tenemos un problema. Tenemos a Jesús, una criatura celestial, pero de todas maneras siempre una criatura, pretendiendo hacer lo que solo Dios puede hacer. Entonces sería falso, falsa la obra de Jesús. Los testigos de Jehová presentan a Jesús como un ángel, como el ángel superior de todos. Esto no tiene amparo en las Escrituras. También tendríamos a una criatura muriendo por otras criaturas, lo cual en efecto desvaloriza la expiación. Es como la muerte de Jesús sería como la muerte de un cordero.
El cordero es el cordero, los machos cabríos eran criaturas y Jesús también sería una criatura, con la diferencia de que Jesús sería una criatura que vino del cielo y esta es una criatura pues hecha aquí en la tierra. Pero al final Jesús sería una simple criatura si no compartiera la divinidad en igualdad con el Padre. Si Jesús fue creado aparte de Dios, entonces su muerte no fue un gran sacrificio de parte de Dios. Es decir, Dios no sacrificó nada. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo. ¿Pero qué hijo? ¿Un hijo qué lo hizo? Él dijo, ¿qué? Voy a hacer un hijo al que voy a amar y lo voy a mandar. Entonces Dios no mandó nada en una parte de él mismo. Él mandó a una criatura que él formó en algún lugar del cosmos o del estrato espiritual. Entonces, de esta teoría o en esta forma de pensar, personalmente Dios no sacrificó nada para redimir a su creación caída. Oh, cayeron, entonces voy a crear una criatura para expiar ese pecado. Esto no tiene sentido y no tiene fundamento en las Escrituras. Pero si Jesús fue el unigénito Hijo de Dios, entonces Dios sacrificó mucho más que solo una de sus muchas criaturas. Dios sacrificó parte de su mismo ser para redimir a la humanidad. Y es importante que analicemos qué significa la palabra unigénito. Unigénito significa en el único engendrado en su género. En nuestro estado natural nosotros somos hijos de Dios. Como criaturas tenemos vida biológica, pero aún eso se acabará y morirá debido al pecado. No tenemos la clase de vida eterna o sobrenatural que solo Dios mismo posee, porque Dios es la fuente de toda vida. Entonces Jesús, como el unigénito, el único engendrado en su género, el unigénito Hijo de Dios, Cristo posee esa vida sobrenatural. No es como la nuestra. Esa vida es de Él por naturaleza, en virtud de ser un miembro de la deidad. El plan de salvación es esencialmente el ofrecimiento de Dios para compartir su propia y misma clase de vida con nosotros. Ese ofrecimiento ha sido extendido a nosotros a través de la fe en su Hijo, quien inherentemente tiene vida eterna dentro de sí mismo. Cuando nosotros mismos nos unimos a Cristo a través de la fe, compartimos la vida de Cristo. Una vida que fue engendrada, no fue creada, la cual siempre ha existido y siempre existirá. Es solamente a través de esta unión que tenemos alguna esperanza de también llegar a ser hijos de Dios en su plenitud. Pero si Jesús es una criatura y Él no está directamente conectado con Dios por naturaleza, entonces nuestra unión con Dios a través de Cristo no es real y nuestra salvación es solo una ilusión. Por lo tanto, el asunto delante de nosotros es más que un debate filosófico y es más que solo un asunto de palabras y semántica. Y es necesario analizarlo detenidamente a la luz de las Escrituras, ya que del entendimiento dependerá el éxito de nuestra predicación y enseñanza y que nuestra salvación esté centrada en Dios. Porque si no lo estudiamos de esta manera, entonces nuestra salvación estaría centrada en una criatura. ¿Qué dice la Escritura? Veamos algunos pasajes. Juan 1:1. Aquí tengo mi Biblia. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo, pues, si seguimos leyendo en el contexto, el verbo es Jesús. Y Jesús en el principio ya era el verbo. Y el verbo era con Dios. Es decir, el verbo estaba ahí con Dios. Y el verbo era Dios. El verbo era una parte de Dios mismo representada como el unigénito Hijo del Padre. Veamos otro pasaje. Juan 3:16, muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo
unigénito. Yo soy hijo de Dios. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y yo? Jesús es unigénito, único en su género. Yo, así como yo, hay muchos. Yo no fui engendrado por Dios en el sentido de la palabra. Yo soy un ser humano, soy una criatura que tengo un padre y tengo una madre, y se me ofreció la oportunidad de ser llamado hijo de Dios. A los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el hijo en todo el sentido de la palabra es solo Jesús, porque Él es el unigénito, hijo del Padre. Y sigamos viendo algunos pasajes. Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Vida en sí mismo. Yo no tengo vida en mí mismo. Mi vida depende de Dios. Si Dios no me redime, si Dios no me salva a través de su Hijo, yo no tengo vida en mí mismo. Es una vida dependiente. Mientras que Dios, la vida de Él no depende de nadie. Podríamos desaparecer todos y Dios no desaparece porque su vida no depende de la mía. Él tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque en ellos está la unicidad de la deidad. Esto es importante porque de eso define si somos salvos por una criatura o somos salvos por Dios. Por eso Jesús dice en Juan 6:47, en Juan 6:46, dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Vino de Dios. ¿Cómo vino? ¿Como un enviado? ¿Como mandar un ángel? No, porque claramente en Juan 3:16 en el contexto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. No envió un ángel, envió aparte de su esencia misma. Por eso Él dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos vida en nosotros mismos. Y solo alguien que tiene vida en sí mismo puede ofrecer vida. Gracias al Señor que podemos comprender estas cosas. Aunque todavía hay muchos que creen de manera diferente. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Esto es Juan 11:25. Soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque nuestra vida depende de Dios. Sí, de Dios, de creer en el Hijo de Dios, quien es parte de Dios, quien es esencia de Dios. Por eso Jesús en Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, nuestro camino al Padre es a través de Dios. Sí, porque su Hijo es Dios. Él es divino en todo el sentido de la palabra. Y el mismo Juan tanto en el Evangelio como en sus cartas, dejó suficientes evidencias acerca de la divinidad de Jesús. Primera de Juan capítulo 5 versos 11 y 12 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué el Hijo puede ofrecer vida? Porque Él tiene vida en sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es parte de la esencia divina. Él es divino por naturaleza. En la siguiente, debido a que estos son estudios muy extensos, no quiero cansarlos por estar mucho tiempo sentados escuchándolo y pueda usted verlo por etapas. En la siguiente
exposición respecto a este tema de la divinidad de Jesús, vamos a ver algunos errores comunes tocante al análisis de la divinidad de Jesús. Esta será la segunda parte. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Que la paz del Señor Jesucristo esté con usted y su familia.